día de primer sueldo y nuestro invitado se graduó de comunicador social en la Universidad Central de Venezuela. Por 19 años hizo carrera en aquel diario El Universal, referencia obligada de la fuente económica en nuestro país. Hoy vamos a conocer el primer sueldo de Víctor Salmerón. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. 8:16 minutos de la mañana y con Víctor Salmerón. Víctor, bienvenido al estudio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Román. Encantado de estar aquí. Qué bueno tenerte acá. Víctor, tu primer sueldo... No, antes del primer sueldo. Comencemos por allí. La primera vez que tuviste algo de dinero en tu mano. Puede ser la mesada en casa, algo que hayas hecho en el colegio. ¿Qué fue? Bueno, era la mesada que me daban en mi casa para ir a la escuela. Pues. Y te daba para ahorrar. O sea, al final del día en la escuela sí te sobraba algo. Tenía que administrarlo en la semana. Pues, o sea, mi papá me daba una plata para toda la semana. Y no era diario, te doy la semana. Era la semana. Y tú tenías que administrarte. ¿Te acuerdas cuánto era? No. No. No te acuerdas cuánto era. Yo lo más lejos que pude en el tiempo recuerdo un fuerte, pero probablemente haya sido menos siendo más pequeño, pero un fuerte al día, que con eso daba para comer bien. Claro, bueno, ahora que lo dices, creo que era un billete de 20 de aquello. Bueno, ahí está, como 4 bolívares. Que tenían el José Antonio Páez, que a mí siempre... Que verde, ¿no? Siempre, verde. Sí, tiene un cierto parecido a no sé, a Daniel Santos. Mira, y ahora sí el primer sueldo ya formal. ¿Cuál puede ser, Víctor? Bueno, estaba yo en cuarto, quinto año de bachillerato y yo estudiaba música, siempre estudié música de clarinete y estaba en el Conservatorio de la Orquesta Nacional Juvenil y se creó una orquesta que fue la Orquesta Nacional de Clarinete. Los clarinetes tienen una particularidad que es el clarinete piccolo, que es como una soprano, el clarinete contralto, el bajo. Entonces hay agrupaciones que tú creas o cuartetos de clarinete o una orquesta de puros clarinetes y hay compositores que componen para esas agrupaciones o hay arreglos. Y se creó esa orquesta, bueno, yo ingresé y la orquesta pues nos daba como un salario por formar parte de esa orquesta. Pues. Entonces eso comenzó pues, a ayudarme a mí, obviamente, a tener ya un ingreso. Después ingresé en la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, que se creó. Yo era uno de los clarinetistas de la fila y bueno, y ese fue mi ingreso durante el tiempo de la universidad. Pues yo iba... A ver, pero ¿sabías que eso te ayudaba a mantenerte porque tu ilusión era desarrollarte como comunicador social o en algún momento dudaste y dijiste, bueno, ¿será la música o será la comunicación social? Bueno, siempre fue como esa encrucijada, sí, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a terminar haciendo? Pero bueno, los acontecimientos, la vida, pues te van llevando, ¿no? En realidad... Creo que llegó un momento que yo mismo dije que yo no tenía en sí como las condiciones naturales para ser un músico profesional. O sea, cuando uno estaba en esa orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, es como una orquesta, digamos, que está por debajo de la Simón Bolívar. Que sí. Entonces, sí. Yo decía, bueno, la verdad es que no me siento con las condiciones como para estar allá arriba. ¿Pero por qué? ¿Por las horas que había que dedicarle? ¿Por qué no? Bueno, porque hubiese tenido que dedicar muchas horas y porque también veía que había personas que tenían un talento natural. Exacto, que lo que a mí me podía costar una semana, ellos lo hacían en 2 horas. Entonces, claro, fue algo como que... Y entonces, bueno, llegó un momento que dije, bueno, voy a probar cómo me va con el periodismo. Fue algo casi que fortuito. Pues ¿Y cómo luego el periodismo vinculado a lo económico, Víctor? Bueno, fue esas cosas, meras casualidades. ¿Te llamaba siquiera la atención al comienzo? La fuente. La verdad que no. Yo estaba en la Universidad Central y uno de mis profesores era Federico Álvarez, a quien siempre le tuve muchísimo aprecio. Es algo como anecdótico. Él mandó a hacer un trabajo sobre el tema de la deuda externa en América Latina. Okay. Y bueno, yo hice mi trabajo, se lo entregué. Y él a la semana habló conmigo aparte y me dijo, mira, yo creo que tu trabajo es bueno, que tú podrías servir para desarrollarte en esta área. Fuentes. Sí.
Y en el Banco de Venezuela están buscando a alguien para que entre al departamento de comunicaciones. Él me dijo, allá hay 2 periodistas muy buenos, que son Amado Fugués y Agustín Veroes, que fueron como mis maestros. Claro. Y entonces él me dijo, si tú quieres yo te recomiendo. Y yo le digo, bueno, sí. Y yo digo, voy a probar esto. Y la verdad que entré allí y comencé a aprender de Agustín y de Amado. Y bueno, me quedé en la fuente de economía. Es decir, Víctor, siempre tus ingresos han estado vinculados primero a la música, digamos, en aquellos primeros pasos, y luego al periodismo siempre. Siempre, sí. Mira qué interesante. Cuando vuelves la vista atrás y te encuentras de nuevo en esos pasillos de la universidad o de repente en la sala del conservatorio, ¿cuánto sientes que ha habido de preparación, de esfuerzo, de perseverancia, de trabajo, suerte? Bueno, los comienzos yo pienso que en la vida de mucha gente son así, son como fortuitos, ¿no? Ese momento que te ocurre, como esa conversación mía con Federico Álvarez, que es como que te cambia la vida y te encausa y tú te quedas allí haciendo eso, ¿no? Claro, ha habido muchísimo de preparación, claro, después vino el darme cuenta, tal vez como yo había estudiado música y veía como las habilidades que había que tener, yo dije, bueno, en esta fuente hay que tener unos conocimientos, unas habilidades que uno tiene que desarrollarlas por sí mismo. Y entonces fue como que yo mismo comencé como a estudiar por mi cuenta, a leer todo lo que podía, a preguntar. Yo tenía la suerte de que luego cuando ingresé al Universal, pues entonces entrevistaba a los mejores economistas del país y ellos se reían porque después que hacía la entrevista yo empezaba siempre a preguntarles cosas, había otra a aclarar dudas. Y entonces yo digo que eso fue casi que un posgrado que yo fui haciendo en la práctica, ¿no? Y tuve esa gran suerte siempre. Oye, 19 años en el Universal, ¿no? Sí, ciertamente. Solo hubo ahí una interrupción. Okay. Fue cuando la primera etapa de las .com se creó acá un portal que se llamaba Patagon. Sí. Yo me fui a Patagon como por un año. Patagon quebró, como quebraron todos los portales aquellos .com. Y bueno, afortunadamente el periódico me dijo si quería regresar y bueno, regresé. Ahora, dejarlo definitivamente después habrá sido una decisión muy compleja, ¿no? El periódico. Sí. Bueno, fue un proceso difícil, pero nuevamente fueron como las circunstancias. Claro. Llegó un momento en que dije, bueno, ya no puedo seguir aquí. No es el diario donde yo me formé o donde yo estuve y nada, yo decidí renunciar. Sí. Además de esa conversación en la universidad, que tú dices, bueno, que te encausa y que te dice, mira, tienes el perfil para esto y tienes estas habilidades y tienes estas competencias, ¿algún otro momento destacado en tu carrera, alguna de esas entrevistas con algún economista importante que te haya terminado de definir, que se haya convertido en un hito en tu carrera, Víctor? Bueno, yo diría que hubo algo también. Yo comencé en el Diario Universal en el año 96. Y fue porque se abrió un espacio allí para cubrir negocios. Entonces, como yo había estado en el Banco Venezuela y después salir de ahí, estuve en la revista Gerente un tiempo, me contrataron para eso. Pero como a los 2 meses, la periodista que hacía banca se fue del periódico y me dijeron, mira, tú quieres comenzar a cubrir banca, Banco Central, etcétera. Y bueno, yo la verdad es que pensaba que cómo lo voy a hacer, o sea. Pero yo dije que sí y... O sea, no sé cómo, pero sí. Sí, y entonces, bueno, hablando, recuerdo que hablé con un economista que también siempre me ha ayudado mucho, que era Gustavo García, que estaba en el IESA, y le dijo, bueno, mira, voy a encargarme de esto. Y Gustavo me dijo, no, bueno, tranquilo, tú tienes condiciones para eso. Vente a mi oficina y yo te voy a dar como un briefing. Y ocurrió. Y ocurrió, sí. Y bueno, después de eso creo que me sentí como con deseos de continuar
en ese mundo. Claro. O sea, que hoy podríamos tener enfrente a uno de los miembros de los Hermanos Naturales. O sea, hablando de Bueno. clarinete, o qué sé yo. Mi gran amigo Andrés Barrios. Claro, pues, por supuesto. de hecho, Andrés es curioso porque cuando yo empecé a tocar clarinete, Andrés ya estaba en el conservatorio, tocaba, y cuando yo tuve que elegir profesor, conocí a Andrés allí en el conservatorio y Andrés fue el que me recomendó, me acuerdo, me dijo, no, inscríbete con el profesor Alfonso Pagliuca, que fue como mi primer maestro de clarinete, porque él me dijo, no, él te va a enseñar bien las primeras cosas, etcétera. ¿Y te practicas aún hoy? No. ¿O sí? No, sí, ¿Ah, claro. sí lo haces? Yo digo que lo mejor de tocar un instrumento es que te da como mejor calidad de vida. Yo tomo clases particulares todavía. ¿Pero lo tocas a diario? ¿Es una disciplina diaria o no? Sí, no, ¿Sí? a diario. Oye, qué interesante. Si tuvieras que recomendar el disco o un clarinetista que sea de tu gusto para nuestra audiencia, ¿quién podría ser? Bueno, yo soy fanático de Richard Stolzman, que es un clarinetista norteamericano de Estados Unidos. Me parece que hace música, pues, ¿no? Que es lo más interesante. Técnicamente te diría que Karl Laster, que fue por años el primer clarinetista de la Filarmónica de Berlín, es una perfección técnica increíble, pues, ¿no? Pero para mí, como músico, soy fanático de Richard Stolzman. Claro. Y, volviendo al periodismo, ¿en qué estás ahora? Entiendo que estás en un proyecto muy interesante. Háblanos de eso. Bueno, Víctor Salmerón, nuestro invitado. Tengo 2 meses que creé un blog, que es un blog que se llama Gerentesis, que es sobre información de gerencia y negocios. Y la idea es como, desde mi punto de vista, pues hay como un cambio estructural en la economía venezolana. O sea, es una economía que se ha hecho más pequeña, que ya no puede depender del petróleo como antes, porque el petróleo pues le queda aún más pequeño al país ahora. Ni seguir dependiendo de los impuestos, ¿no? Porque hasta dónde llega. Bueno, entonces es como que tú necesitas desarrollar un sector privado que es muy pequeño, que tiene muchos problemas, pero es lo que hay. Entonces mi idea con este blog, con este site, es como primero ir narrando cómo se va a ir reajustando la economía, que ya tiene rato comenzando. Por ejemplo, hay un trabajo de cómo se reajustaron o se están reajustando los seguros médicos, cómo han hecho las empresas de seguro para abaratar el costo de las pólizas, porque todo lo que vemos es cómo te adaptas a un consumidor con menos recursos. Y además golpeados como está el sector después de la pandemia, ¿no? Claro, sí. y con una industria y un sector económico que fue hecho para un país con mayor poder adquisitivo. Claro. Entonces tienes que reajustarse, tienes que achicarte. Con más habitantes, mayor poder adquisitivo, sí. Exactamente. Entonces ese reajuste pues también necesita información de qué hacer dentro de las empresas. Entonces la idea es como también dar información valiosa a la gente que está en cargos de dirección. Creo que hay un personal valioso en gerencia, pero que está también comenzando, porque mucho de lo que emigró en Venezuela era esa gerencia media. A la vez quiero darle información sobre el entorno, pues que sea valioso. También el entorno internacional, que creo que muchas veces, por lo que ha pasado acá con los medios, ya se toca poco. Entonces hay notas, por ejemplo, sobre el enfriamiento en China, la expansión de los BRICS. Sin ser excluyente, es decir, un Román cualquiera que entre a Gerentesis va a encontrar información también valiosa. Por supuesto, claro, si le interesan estos temas. Sí. Hay temas también de comunicación, por ejemplo, hay un post sobre cómo comunicar en la empresa en tiempos en que caen las ventas y los salarios son bajos, cómo puedes hacer un plan de comunicación a lo interno. Y ahora mismo se están metiendo ya en Gerentesis. Allí pues, tuve la suerte de contar con Tulia Monsalve. Claro, que por favor. Ella prácticamente hizo todo un esbozo de cómo hacer un plan de comunicaciones en lo interno en tu empresa en estas circunstancias, ¿no? Claro. ¿Quiénes te acompañan en Gerentesis, Víctor? Bueno, va a haber articulistas invitados. Okay. Eso va a ser como una segunda etapa. Okay. Y bueno, si eso avanza, si se logran ciertas cosas, pues bueno, yo quisiera que fuera también como una plataforma para que quien quiera formarse en estos temas, pues pueda hacerlo. Pues.
Entonces, Estudiante. Gerentesis en cualquier buscador y lo van a encontrar. Gerentesis.com. Gerentesis.com, sino en cualquier buscador debería aparecer el primero. Oye, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, encantado, por favor. Un gusto siempre y recomendarles. Gerentesis.com es la página, este blog, esta iniciativa de Víctor Salmerón. Le ponemos algo de música al espacio. Puede ser Donna Summer